Ya lo sabemos, fue un 6 de octubre, que también era domingo, hace exactamente 56 años, en una vieja casa de Huntington, en California. Allí el reverendo Troy Perry recibía en la sala de su casa a 12 personas, luego de haber repartido volantes en algunos bares gay de Los Ángeles. Y así, recibiendo a la primera congregación LGBT de la historia de la humanidad, Troy afirmaba que estaban en el lugar correcto. Ya no había marcha atrás, ya no había duda. Este ministerio estaba destinado a existir y a florecer. El lugar correcto, no porque sea un lugar así de corrección, un lugar de justos y de gente perfecta donde la gente tenga que ser corregida o cambiada, sino un lugar correcto porque es el mejor para nuestra ruta espiritual, sin que haya represiones, discriminaciones, odio. Lugar correcto porque desde nuestros púlpitos, desde nuestros micrófonos, pantallas, desde nuestras mesas presenciales, se predica la inclusión, la aceptación, no la tolerancia, que por ahí dicen que la tolerancia no es más que rechazo disfrazado de buena voluntad. No, aceptación. Es el lugar correcto porque nuestros jóvenes han llegado, muchos de ellos, para sanar difíciles experiencias con iglesias y con pastores que literalmente les han torturado. Sin exageración, en los mejores casos han llegado acompañadas de su mamá o papá, quienes aquí también han aprendido el valor de aceptar, abrazar la magnífica obra de Dios. Dios no hace cochinadas. Su familia está compuesta por seres humanos dignos. La dignidad está únicamente en la gracia que nos concede nuestra divinidad creadora, la gracia de haber nacido libres. De muchas formas pudieron haber intentado hacernos sentir culpables porque no encajábamos en estos modelos de cristiano, de creyente, o porque no pertenecíamos a la iglesia correcta, a la iglesia verdadera, moral, ya que nuestra sexualidad no nos daba margen para sentirnos y para que nos vieran como hijas e hijos de Dios. No, por el contrario, aquí predicamos el amor de Dios expresado a través de Jesucristo y su ministerio, que ha sido tan radical en cuanto a su amor, que lleva por delante la inclusión, no como una teoría a medias, no como un ensayo ni como un intento, sino como algo que le da sentido justamente a su amor tan vasto. Y en esa inclusión, todas, todes y todos vamos en boleto de primera clase, como decía nuestro fundador, porque Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que hiciéramos este viaje de regreso a casa en primera clase, porque no somos hijos, hijas de segunda ni de tercera, somos hijos legítimos de la divinidad. La inclusión no es un premio, ni tampoco un privilegio, ni una meta que se tenga que alcanzar con algún sacrificio o... No, prácticamente no tenemos que hacer nada más que seguir existiendo y recordar nuestro origen. No es necesario pertenecer a una élite, a un círculo especial. No nos tenemos que andar buscando un grupo pequeño y selecto de cristianos arrepentidos y sacrificados, sino que no hay distinciones, no hay categorías ante los ojos de Dios. En ICM hacemos mucho énfasis en la mesa de Jesús cada semana. Tú ya nos has de haber escuchado. ¿Por qué? Porque es el símbolo de que en el banquete divino cada persona ya tiene un lugar reservado.
y no hubo costo alguno para nadie. No hay un precio. La Santa Rúa se encarga del trabajo de redención. Una vez que tomamos la decisión de comenzar a ver a nuestros hermanos con los mismos ojos de la divinidad. Cosa curiosa, una de las escrituras para este domingo es la de Génesis sobre la creación, la acabamos de oír. Y digo curiosa porque es justamente uno de tantos textos que se han utilizado para golpear a la diversidad, incluso para discriminar a las mujeres. Nuestro querido Troy Perry conocía al dedillo estos textos garrote, junto con el clásico de Levítico, el de Corintios y otros que hasta la fecha, medio siglo después, se siguen utilizando ampliamente para oprimirnos. Incluso mucha gente le cuesta trabajo creer que estas interpretaciones de textos bíblicos haya disparado la homofobia, esa que patrocina la iglesia tradicional, reproducida y fomentada desde los púlpitos de incontables iglesias. Homofobia que no está limitada a la iglesia católica o a la cristiana, evangélica, protestante, no, sino también se reproduce en los fundamentalismos islámicos. Palestina, esta tierra que hoy desafortunadamente está siendo borrada del mapa, ahí el partido político de Hamás ha tenido posturas extremas y violentas hacia las personas homosexuales, lo mismo que en otros territorios de Medio Oriente y con otros grupos que, aunque sus textos religiosos no justifican la ejecución en sí, se interpretan terriblemente con las consecuencias que ya conocemos. No se puede generalizar, pero el fundamentalismo sigue siendo hasta la fecha el principal vocero de la homofobia, que genera crímenes de odio en la sociedad y, que no es cosa pequeña, alimenta la misoginia con la que se refuerzan las violencias patriarcales en muchas partes del mundo. En la escritura de Génesis que escuchamos hace unos minutos, necesitamos, así como lo hizo Troy en su momento, antes de que los estudiosos y académicos presentaran pruebas que lo confirmaran, necesitamos reconocer los énfasis que están ahí y que casi nadie saca a la luz para poder darle vida a una historia que ha sido alimentada por mitos, por una combinación de leyendas, de historias, de varias culturas, y que ha crecido y ha sobrevivido gracias a un cristianismo dominante, colonialista, y que únicamente hasta hoy nos hemos atrevido a cuestionar porque tenemos la necesidad de rescatar nuestras historias de una forma distinta. El Dios en el que creemos y que tenemos la certeza de que es el mismo Dios de todos los seres de este universo, es un Dios que cree en las relaciones porque sabe que es la esencia de cómo evolucionamos. Dice, no es bueno que las criaturas de la tierra estén solas. Y son las mismas criaturas que los dioses, así en plural, tal y como lo dice Génesis al pie de la letra, los dioses crearon porque quizás Dios, en sus muchas caras, también se sentía solo. Esta es la divinidad que encontramos en la teología de un Dios que llora por la soledad de las adolescentes lesbianas, de las infancias trans, de los chicos homosexuales o bisexuales que todos los días se unen a las legiones de personas maltratadas, asediadas, golpeadas, dolidas y violentadas desde sus propios hogares sin encontrar respuestas concretas. Y sin llegar a creer en la bondad de Dios, gracias a estos discursos que nos han fortalecido la creencia de que Dios detesta todo lo que no sea heterosexual, hombre y mujer, varón y hembra, blanco y solvente, la bandera cis-hetero, monógama, la familia nuclear. Este es el mismo Dios que en realidad sabe que necesitamos relacionarnos de acuerdo a nuestra naturaleza. Porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos y porque no ha sido nuestra decisión, nuestra orientación sexual.
y tampoco hemos podido decidir a conciencia sobre nuestro género construido e impuesto. Dios nos ha creado desde la tierra, desde el barro. Por lo tanto, somos criaturas de la tierra y Dios ha soplado vida en este mundo material que ahora nos toca administrar. Es nuestra tierra y la divinidad no está separada de esta materialidad, de esta creación, sino al contrario, se ha tejido de manera permanente en ella. El aliento divino se sigue moviendo de las ramas de los árboles hasta nuestros pulmones y desde estos hasta las alas de los pájaros y luego por los vientos hasta formar huracanes. No hay forma de separar a Dios de la vida material. Dios no nos ha hecho animales inhumanos y de algún modo Dios, que sabe de nuestros propósitos y conoce nuestros sueños, así arrullados por su sagrado aliento, conoce nuestros instintos para estar junto a otro ser humano y valora y bendice esta unión. Si se trata de una unión entre dos hombres o dos mujeres, es igualmente válida que la de un hombre con una mujer. Troy supuso esto y lo repitió hasta el cansancio, por fe, hasta que algún día le hizo eco Robert Boswell. A 56 años de distancia, el eco de Troy Perry sigue sonando fuerte en nuestras iglesias. Supongo que debe seguirse escuchando con fuerza, porque nuestro objetivo como comunidad espiritual aún no ha sido alcanzado. Las comunidades espirituales no hemos tenido suficiente presencia en las calles, en las marchas, acompañando a las mujeres feministas en sus luchas, a los grupos oprimidos y marginados por un sistema absurdamente rígido que se disfraza de modernidad o de justicia. Mientras siga habiendo gente deprimida por la discriminación, por lesbofobia o crímenes por transfobia, ataques crueles en las redes sociales hacia los homosexuales y diversidad en general, mientras sigan habiendo suicidios de gente joven por su identidad de género y por la forma en que se expresan ante el mundo, y mientras sigue elevándose la cantidad de feminicidios y de acciones violentas en contra de niñas y mujeres, con el silencio cómplice de las principales iglesias, religiones y gobiernos, ICM seguirá existiendo. Nuestro verdadero desafío es ahora ponernos a la altura de estos desafíos actuales y de lo que sospechamos serán los retos del futuro bajo la sombra de una guerra mundial o de la destrucción incontenible de nuestro planeta y sus recursos, y la del derrumbe de una sociedad pues metida en adicciones, en consumo, en distracciones electrónicas, como si estuviéramos en competencia a ver quién resiste más la estupidez. Es el momento de contar historias diferentes. Una historia, por ejemplo, que nos pide que respondamos honestamente a la pregunta de ¿cómo decidimos quién es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne? Aquí, ahora mismo, en estos tiempos. Y sí, todavía necesitamos que se predique una y otra vez en las iglesias que aquí hay lugar para todo tipo de amor e identidades. Y luego necesitamos ir más a fondo, más allá del amor es amor, porque luego esa frase puede dejar a todo lo demás intacto. Mañana será 7 de octubre, será un año más para ICM y un año más de la devastación total de la vida. Bombardeos implacables, dicen los titulares de las noticias de esta mañana.
Los palestinos de Gaza y Cisjordania han estado viviendo y muriendo cada minuto en condiciones que nos gritan y nos invocan a cada minuto. Nuestra carne y nuestros huesos quizás han cambiado, porque no somos las mismas personas que éramos hace un año, o hace 5 o 56. Se han dejado y se han creado otros lazos. Es hora de volver a preguntarnos con quién y por qué nos convertimos en una carne compartida. ¿Podemos entrar en una sintonía con la vida en la que ya no haya forma de pensar solo en la mía y la tuya? ¿No será que debemos desechar y abandonar cada sistema, cada discurso político, cada relación, cada teología que nos pide que las otras vidas sí las sacrifiquemos? Esas otras vidas, carne de mi carne y hueso de mis huesos, y que no le prestemos atención más que a lo importante. ¿Cuál es el lugar entonces desde donde puedes florecer? ¿Y cómo decides hacerlo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo practicas el sentido de comunidad y de solidaridad que deseas ofrecer? ¿Y a quién se lo quieres ofrecer? ¿Y para qué? Por favor, haz de este tu lugar, porque para abrir tus brazos y construir, y antes destruir y descreer todo lo que se oponga a ello, haz este espacio tu espacio, porque es el lugar correcto. A lo mejor no es el único, pero sí es el que está vivo y dispuesto. Aquí podemos ir volviendo a leer mitos de la creación y volver a escribir otra historia que nos fortalezca a todos, una historia que se arme todos los días con todos los brazos y corazones disponibles para orientarnos en este camino de regreso a casa y relacionarnos por fin con la carne de nuestra carne, con los huesos de nuestros huesos, sin olvidar a nuestras ancestras. Que la divinidad, radicalmente amorosa e incluyente, camine con nosotros cada paso y sople su aliento en cada sueño que aterricemos en realidad. Que así sea el lugar correcto que tanto queremos. Que así sea. Amén.